Vamos a iniciar hoy uno de los módulos bisagra dentro de lo que es el aprendizaje y el desarrollo del tratamiento de ortodoncia. A los fines prácticos y por una cuestión didáctica debemos establecer ciertas pautas o etapas en la mecánica de tratamiento para saber cuál es el momento más efectivo en el que vamos a realizar las maniobras necesarias para lograr menor tiempo y mayor productividad en la mecánica. Por este motivo, hemos establecido a los fines didácticos 6 etapas muy concretas en lo que es el abordaje de la mecánica de tratamiento de nuestros pacientes. Y estas etapas serán alineación, nivelación, corrección de las líneas medias, cierre de espacios, renivelación y asentamiento. El motivo por el cual nosotros debemos respetar estas etapas en la mecánica de tratamiento es porque cada etapa de alguna manera va preparando a los elementos dentarios para la etapa que sigue. Y concretamente a cada etapa de tratamiento le corresponde un tipo de aparatología o una calidad y textura y cantidad de alambres suficientes como para poder definir el movimiento que nosotros necesitamos en el elemento dentario para que sea efectivo. Para ser más concreta, es normal que nos encontremos con pacientes que al mes de haberle realizado las extracciones dentarias nos estén planteando: doctor, ¿en qué momento se cierran los espacios? Nosotros debemos saber que para poder lograr un efectivo cierre de los espacios de los elementos dentarios, previamente debemos haber podido lograr el paralelismo de la corona con la raíz y haber depositado cada una de estas raíces dentro de la esponjosa. Es muy importante tener en cuenta la relación histológica que debe existir entre la mecánica que estamos aplicando y concretamente el lugar o el movimiento histológico que se está generando en los tejidos. No olvidemos que esta física, esta mecánica que nosotros aplicamos está directamente ligada a la biología del tejido dentario para que el tiempo, la eficacia y la producción biológica de tejidos sea lo más efectivo posible. Es así que nuestra primera etapa en la mecánica de tratamiento será la alineación. Esta alineación tiene objetivos muy concretos y estos objetivos serán, como ustedes pueden ver en pantalla, resolver los apiñamientos y las rotaciones, generar anclajes y la coordinación de los arcos. Habitualmente a esta alineación nosotros tenemos que resolverla, ojalá mediante los recursos necesarios para que los elementos dentarios queden ordenados uno al lado del otro, sin ningún tipo de rotaciones, pero dentro de sus bases óseas. Si nosotros proyectamos la alineación de los dientes contra las corticales, debemos entender que las corticales no son tejidos osteogénicos. La cortical, por sus características histológicas de ser un material compacto, rígido y de muy poca nutrición, lamentablemente no tiene la capacidad de osteogénesis necesaria para que los elementos dentarios puedan alinearse, puedan ordenarse correctamente, generando hueso y formación ósea que conjuntamente con el elemento vaya garantizando un buen sostén al elemento dentario. Y es así que cuando nosotros nos encontramos con elementos dentarios que se encuentran apiñados, generalmente solemos comparar a esta situación con lo mismo que ocurre en el caso de un ramo de flores que nosotros los ubicamos dentro de un florero. La razón por la cual se genera el apiñamiento dentario es porque las raíces, al tener un volumen más pequeño que las coronas, porque el diámetro de la raíz claramente es más pequeño que el ancho mesiodistal de la corona,
puede alojarse cómodamente dentro de la esponjosa y recibir a través del ligamento periodontal toda la nutrición necesaria para poder alimentar tanto al ligamento periodontal y los tejidos circundantes, como recibir la nutrición para todo lo que tiene que ver con la pulpa y la parte vital del diente. El problema es que para que estas raíces puedan recibir esa nutrición, las coronas tienen que disponerse hacia vestibular y hacia lingual, o hacia oclusal y hacia gingival, ubicándose a distintas alturas y en distintas posiciones con la finalidad de que todas las raíces reciban claramente la nutrición que merecen. Surge el inconveniente cuando nosotros colocamos un bracket en cada uno de los elementos dentarios y mediante un arco que tiene memoria intentamos ordenar estos elementos dentarios sin importar si los diámetros mesiodistales serán congruentes con los diámetros o con las dimensiones radiculares de estos elementos dentarios. Y es así que dependiendo de ciertos parámetros como son el ancho mesiodistal del elemento dentario, la inclinación vestíbulo-lingual que ese elemento dentario tiene dentro de la boca, más el tamaño y las dimensiones de la sínfisis con la cantidad de esponjosa que se encuentra en su interior, serán ciertas variables que van a hacer que nosotros nos veamos en la necesidad de plantear extracciones dentarias o de poder ordenar estos elementos dentarios solo realizando un desgaste mesiodistal como es el stripping, o simplemente ordenarlos con las dimensiones con que los elementos dentarios se encuentran actualmente en boca. Vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo nosotros podemos generar una reducción del ancho mesiodistal de los elementos dentarios en el caso de que necesitemos que todos estos elementos se encuentren de alguna manera posicionados dentro de la esponjosa del tejido dentario. Y es así que cuando yo me encuentro con elementos dentarios que se encuentran apiñados, habitualmente ese apiñamiento surge entre varios factores como consecuencia del desfasaje entre la proporción del tamaño de los elementos dentarios y el espacio disponible que estos elementos tienen en el maxilar. Y si pudiéramos, haríamos una comparación habitualmente con la disposición que encontramos en muchos momentos en la naturaleza, donde los elementos dentarios, cual los peces, suelen disponerse con la finalidad de poder recibir la nutrición necesaria ubicándose en el lugar que les queda más apropiado. Cuando yo me encuentro con una base maxilar estrecha, donde las raíces se han ubicado correctamente dentro de la esponjosa y las coronas no tienen el lugar suficiente para poder erupcionar de manera alineada, estos elementos se ubican, algunos por vestibular y otros por lingual, y esa ubicación por vestibular y por lingual es lo que nosotros habitualmente, o lo que nuestro paciente ve como la necesidad de realizar ortodoncia, que es el apiñamiento dentario. Este apiñamiento dentario, en el caso de que nosotros coloquemos un arco e intentemos alinear, si no generamos un espacio previo para que las coronas puedan ordenarse a expensas de ese espacio, lo único que va a producir es la protrusión y de alguna manera la mesioinclinación de las coronas, proyectando las raíces contra las corticales. Es decir, que para poder cerrar este primer capítulo, cuya intención es que en estos 15 minutos ustedes puedan obtener un mensaje claro respecto de cuáles son los fundamentos sobre los cuales aplicamos nuestra mecánica de tratamiento, quiero simplemente trasladarles de que una correcta ortodoncia es aquella capaz de dejar los elementos dentarios estéticamente alineados, con parámetros funcionales, pero sobre todo recibiendo la nutrición radicular de la esponjosa del hueso alveolar.